se conoce un punto coma, que no pertenece a L, siendo L una recta normal al plano. Otro escenario, usted conoce un punto, como comentario, que no pertenece a L, y L es una recta normal al plano. Entonces usted tiene aquí, vamos a suponer el punto, y por acá está la recta, ¿no? O sea, el punto no debe pertenecer a la recta. Entonces el plano debe contener al punto, pero hay infinitos planos que contienen al punto. Pero, como aparte me dicen que el plano y la recta son normales, de todos esos planos que contienen al punto, vamos a suponer que el punto está por aquí, hay uno que se alinea de tal forma que la recta incide normalmente en la superficie del plano. Entonces, por eso es importante que el punto no pertenezca a la recta y que la recta sea normal del plano. Entonces, en ese caso, ¿quién sería el vector n? Correcto, el vector director de la recta. Entonces, usted tiene por aquí el punto, que le podemos llamar P sub 0, y por acá está la recta L. La recta no necesariamente, o sea, la recta no va a estar contenida en el plano, porque la recta es normal al plano. Entonces el punto P sub 0 que me dan, que no pertenece a L, ese sería el punto que yo utilizo para la ecuación general del plano, y efectivamente el vector director de la recta, este vector de aquí, es el vector normal al plano. Entonces n es igual a d, ¿sí? Y P sub 0 es el punto dado. Pero que, como dice la condición, no debe pertenecer a la recta, porque si el punto P sub 0 pertenece a la recta, no tengo la ecuación de un plano. Ahí habría infinitos planos. Entonces tendríamos P sub 0, es preferible que no pertenezca a la recta L. Ahora, ahí se me está ocurriendo algo. ¿Qué pasaría si pertenece a la recta L, no? Algo para pensar, porque siempre hay, en estos escenarios hay situaciones en las que uno dice, bueno, ¿será único o no será único? Bueno, sí podría ser, pero se da un caso especial allí, ¿no? Ahí se da el caso, si P sub 0 pertenece a L, ahí se daría el caso que justamente la recta interseca al plano en P sub 0. O sea, sí podría darse ese caso especial. O sea, justamente es el punto donde la recta interseca al plano. Entonces, sí se lo podría trabajar en el caso especial que P sub 0 pertenezca a L. Entonces, eso de allí, de todas maneras, en cada problema, porque yo voy a poner aquí situaciones, digamos, las más típicas, pero hay otras situaciones que a lo mejor no van a estar aquí, y finalmente todo nos tiene que llevar a eso, a buscar el vector normal y un punto P sub 0. Vamos a ver otra situación. Otra situación, dos rectas que son secantes. Hace un momento ya vimos qué significa que dos rectas son secantes. Entonces, dos rectas que son secantes. Estas son dos rectas que son secantes. Ya vimos que dos rectas son secantes cuando se intersecan en un punto. Y efectivamente, las dos rectas que son secantes definen como una superficie. Es como que dijéramos, las rectas son unas estructuras que sostienen una superficie plana. Entonces, estas dos rectas secantes, la pregunta es, ¿cómo definen el plano? O, dicho de otra manera, ¿cuál es el plano, ¿no?, que en este caso contiene a las dos rectas? Sí. Exactamente. Como son secantes, no son paralelas. Por lo tanto, es válido lo que él dice. Si tenemos dos rectas, L1 y L2, que son secantes, secantes quiere decir que se intersecan en un único punto,
Estas rectas no son paralelas, entonces sus vectores directores no son paralelos. Aquí tenemos al vector director de 1, aquí tenemos al vector director de 2. Entonces, efectivamente, un vector que es normal a la superficie del plano que definen estas dos rectas es un vector que es ortogonal a los dos vectores, y ese es el producto cruz. Entonces, aquí en este caso, n sería de 1 cruz de 2. Ahora, ¿quién sería P sub 0? La intersección de las rectas o cualquier punto. Realmente puede ser cualquier punto de L1 unión L2. P sub 0 pertenece a L1 unión L2. Puede ser el punto de intersección o puede ser otro punto. Incluso con un ejemplo lo vamos a mirar. Unos compañeros pueden coger como P sub 0 el punto donde se intersecan las rectas, otros compañeros pueden coger un punto que sea de L1 exclusivamente, y la ecuación general del plano es la misma. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan identificar cómo son las rectas que les han dado en el problema. Porque cuando las rectas son secantes, se define un plano. Hay otro caso en que dos rectas definen un plano, que es cuando son paralelas, no coincidentes. Dos rectas paralelas, no coincidentes. Entonces tenemos el caso de que L1 está por aquí y L2 está por acá. Entonces, dos rectas paralelas, no coincidentes, son estas de aquí. Entonces, perfectamente, cualquiera de ustedes puede hacer descansar sobre estas dos rectas, ¿verdad? O, por ejemplo, una hoja de papel plana, el cuaderno. Por ejemplo, yo le digo, a ver, coloca el cuaderno sobre estas dos rectas. Y el cuaderno va a quedarse perfectamente sobre las dos rectas, sin deformarse. Entonces, dos rectas paralelas no coincidentes también definen un plano. Pero ahora, ¿cómo sería el procedimiento para hallar el vector normal? Aquí ya no nos funciona lo del anterior, porque en el anterior las rectas eran secantes y por lo tanto sus vectores directores no eran paralelos. Aquí si yo hago el producto cruz entre los vectores directores, me va a salir 0. Entonces, si las rectas son paralelas, no coincidentes, ¿qué haríamos para hallar el vector n? Podríamos coger puntos. ¿Cómo cogemos los puntos? Para el producto de puntos me da un escalar. ¿Qué podríamos hacer? Necesitamos un vector que sea normal a la superficie que está definida por esas dos rectas. Dos puntos, uno de cada recta, y el vector director. Exactamente. Es decir, yo sé que las dos rectas están contenidas en el plano. Entonces es como que hago un enlace, como que construyo un caminito entre ellas, ¿verdad? Un segmento que una las dos rectas. Entonces, efectivamente, aquí la estrategia es escoger un punto que pertenezca a la una recta, un punto que pertenezca a la otra recta. Este vector pueden ustedes definirlo como deseen, en este caso P2, P1. En este caso P1, P2. A ver, no estaba bien, ¿no? Origen P2, fin P1. Puede ser al revés, puede ser P1, P2, como usted desee. Entonces, este vector de aquí es un vector que es paralelo a la superficie que definen las dos rectas. O sea, aquí hay una superficie que está definida por las dos rectas. Entonces, este vector es paralelo a esa superficie. Y aparte tenemos el vector director, que puede ser el vector director de 2 o puede ser el vector director de 1. Cualquiera de los dos me sirve porque las rectas son paralelas. Entonces yo puedo decir que el vector normal es el vector de enlace, es un vector de enlace que acabo de construir, cruz de 1. O también puedo decir que el vector director es el producto cruz entre el vector de enlace con de 2. Da lo mismo, porque de 1 y de 2 son paralelos. Entonces el vector n que lo obtengo de esta manera va a ser paralelo al que lo obtengo de la forma de allá. Entonces ahí tenemos el vector n. Y P sub 0, asimismo, sería un punto que pertenece a L1 o a L2, porque las dos rectas se supone que están contenidas en el plano. Entonces P sub 0 pertenece a la unión de las dos rectas. Entonces esa es otra situación que se puede presentar. Por eso también hay que saber reconocer si las rectas son paralelas, no coincidentes. Si las rectas son secantes.